Sabemos bien, y ya lo hemos aclarado, que aquí hablamos de macho porque la germánica y la naturaleza no pertenece a los seres humanos, pertenece a los seres vivos. Entonces, decir que es solo nuestro, bueno, no es sensato, no es coherente, pertenece a los seres vivos. Y los grupos que viven en manadas, en todo lo que podemos investigar, nos muestran que para el macho, y no está excluido el hombre, el ser humano hombre, es el mismo territorio, estamos hablando, es el mismo, la hembra así lo considera en los grupos de la naturaleza, incluido el hombre, es el lugar, tal vez ahí se ve más claro, el lugar que protege. Entonces, él puede proteger una determinada zona, no es ilimitado el territorio, porque no puede proteger una zona ilimitada, es limitado. Por eso es el territorio que le pertenece. Y es en el que obtiene alimento. Simbólicamente es el trabajo. Y desde algún lugar, de forma real, es donde él come. Y por eso es su territorio. Y lo protege. Y protege a esas crías, a esa hembra y a él mismo. Y esta definición es muy clara y nos permite saber cuando hablemos de territorio a qué nos referimos. Para el macho, bueno, el mismo, la hembra, las cría y el lugar que protege, en el que obtiene el alimento, en lo simbólico también trabajo. Y veamos para la hembra. Para la hembra es ella misma, las crías y todo donde ella pertenece, con sentido de ella y a lo que pertenece. Esto aquí es, me voy a tener que acostumbrar un poquito a esto porque es diferente. Ay, 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 ahí está. Para la hembra es ella misma, ahí estamos igual que el macho. Las crías, estamos igual que el macho. Todo donde ella pertenece, estamos también igual que el macho, y ahí también hablamos del trabajo, o sea que no tenemos, con el sentido de ella y a lo que ella pertenece. ¿Dónde está el macho acá? El macho está en que si la hembra desde algún lugar ve dentro del territorio, siente que ella pertenece a ese territorio de ella protegida por el macho, se siente protegida, bueno, es desde ese lugar que ella forma parte de ese territorio. El macho está en el territorio, es el protector del territorio, aunque ella también lo proteja, y en la medida que ella se siente parte de ese territorio, es territorio de ella. Ahora, está protegido por el macho. Esto tiene hoy, con nuestra forma de vida, de sociedad y de sociabilizar, por supuesto que pueden muchas personas verlo muy diferente. Y perfecto que se vea diferente. Nosotros investigamos. Entonces, para sostener esto, para darle sustento, no soy yo, es la germánica, lo que hay que hacer es, desde algún lugar, retroceder unos miles de años o unos cientos de años. Si una hembra tiene una cría, ¿puede salir a cazar? ¿Puede salir a proveer su alimento? ¿Puede salir atrás de una liebre o a trabajar la tierra? Bueno, no lo puede hacer ni inmediatamente después del parto, ni en esa semana, y tal vez van a pasar varias semanas. Entonces, si pasan varias semanas, ¿qué hace esa hembra? No solamente piensa en el ser humano, va un poco más allá, pero en el caso del ser humano es más profundo aún, porque la cría humana requiere más cuidados, la cría humana no se para a las horas que nace, como pasa con un ciervo, como pasa con un caballo, como pasa con otros animales.
Entonces, cuanto más compleja es esa cría, más cuidado requiere. Entonces, pretender decir que esa hembra es absolutamente independiente es una suerte de pensamiento mágico, desde mi punto de vista. Claro, hoy hay un contexto social, incluida la manada humana, con una hembra que puede tener una independencia económica y nadie puede decir que depende de un hombre. Desde el punto de vista del trabajo, el alimento, etcétera, etcétera. Ahora, podemos decir, si queremos seguir profundizando, que esa hembra humana tiene todo solucionado desde lo económico, desde el alimento, etcétera, no depende de un compañero en ese momento. Bueno, hay que investigar. Aparecen depresiones postparto, tienen un sentido biológico. Entonces, se trata de siempre la invitación a descubrir, la invitación a investigar. Y nosotros vamos por acá. Esto me gustaba darle trascendencia, ya que hoy en día decir que la hembra pertenece al macho es todo un tema hoy en día. No es fácil decir eso. Por eso hay que ampliarlo a los seres vivos, no solo al ser humano. Y por otro lado, darle un sustento. Si dejamos esa situación de la hembra sola y la posibilidad de ir a buscar el alimento, no en el contexto actual, sino en otro, luego tenemos la parte del macho. ¿Por qué el macho no se va? ¿Por qué el macho no sigue de largo? Bueno, no sigue de largo porque elementos inconscientes, instintivos, hormonales, etcétera, le dan sentido a su sexo protegiendo. Cuando un macho está protegiendo a su manada, tiene coherencia y sensatez con el sentido biológico. Y cuando no lo hace, no lo tiene. Entonces, se los dejo como información, queda en la clase como información para investigar en la naturaleza, desde la naturaleza, y no meterle tanta cabeza, meterle más sentido común a estos sentidos biológicos. A ver si en el fondo, por más que pensemos y pensemos, después en la realidad, cómo es el sentido biológico de una hembra y cómo es el sentido biológico de un macho. ¿Uno es mejor que el otro o más que el otro? Nadie mencionó eso. Simplemente son diferentes. Y entonces aquí vimos la diferencia de lo que es territorio. Está en la percepción final de que el macho le pertenece ese territorio con la hembra dentro y la hembra es a lo que ella pertenece. Ella se siente que pertenece a ese territorio que está protegido por el macho, ese es su territorio. Lo siente, es. No lo siente, no es su territorio. Si no lo siente y no es su territorio, bueno, algo sucede. Algo sucede porque ese lugar donde está viviendo no lo siente parte de ella. Va por ahí. Avancemos. Sí. Correspondencia de relés cerebrales, órganos y conflictos de territorio. Dijimos territorio para el macho y para la hembra, en los seres humanos y en los seres vivos. Cuanto más evolucionados los seres vivos, esto va a tener aún más notoriedad. Y entonces, al principio, en la que era rojo, veíamos las zonas y veíamos la correspondencia de los órganos. Aquí estamos hablando, aparte de la correspondencia de los órganos, por ejemplo, acá está los bronquios en lo que es la mucosa de los bronquios. Recuerden que un órgano no tiene una hoja embrionaria exclusiva.
Y entonces comenzamos a tener el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo, y por ejemplo, aquí dentro de territorio, estamos hablando territorio, tenemos los miedos frontales con la parte de los bronquios. Después tenemos amenazas en el territorio, pérdida de territorio. Después tenemos rencor, disgusto en el territorio. Después tenemos lo que es el no poder marcarlo, el territorio. Entonces, en estas zonas caen los, por supuesto que los impactos, pero aquí están desde algún lugar el nacimiento de los conflictos de territorio, que es muy importante tenerlo claro por muchísimas cosas en la germánica. Vamos a ir despacio para sumar información lentamente. Vamos a ver del lado izquierdo. Tenemos toda la parte de la tiroides, después tenemos aquí lo que es la zona de la laringe y lo que desde algún lugar nos da es el susto en el territorio o el pánico en el territorio, la parte de la laringe. Aquí tenemos la velocidad, está la zona de la tiroide, de los conductos. En el cuello del útero es donde descarga en territorio lo que podemos llamar conflictos sexuales o de frustración sexual. Después tenemos en la mucosa del recto el tema de identidad. Después tenemos aquí también la limitación de la vejiga desde el lado izquierdo o también puede ser femenino. Y aquí atrás la parte de los miedos traseros. A ver si se va. Ay, no, se me fue un poquito esto. Disculpen, pero estoy nuevo con esto y tengo que... Ahí está. Entonces, aquí están los miedos en la nuca, los miedos que vienen por detrás. Aquí están los miedos frontales. Y esto es importante en toda la parte de las paranoias. Esto es importante en toda la parte de lo que tenga que ver como respuesta biológica con miedos frontales o miedos de atrás. Entonces, ¿por qué es importante tener claro estas zonas? Bueno, no es solamente para tener un conocimiento biológico como puede ser el de un relé. Importante es todo. Simplemente me quiero referir a estas zonas por lo siguiente. Si desde algún lugar se producen para una zurda o también para derecho, en el mismo hemisferio, más de un impacto, no los derechos, pero los zurdos tienen la posibilidad de, para que no haya más de un impacto en el lado derecho, migran. Sí, es una migración. Ya lo habíamos visto cuando dimos constelaciones cerebrales. Para que el hemisferio no tenga más de un impacto, migra hacia aquí uno de los impactos. Y entonces, lo que puede ser desde algún lugar un impacto que también es un conflicto de pérdida de territorio, pasa a ser de frustración sexual. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque si una mujer tiene un conflicto de frustración sexual, muchas veces se va a la parte estrictamente sexual. Ahora, hay que ver si es zurda o si tiene otros impactos, o la carga hormonal, posmenopáusica, premenopáusica, porque puede tener que ver con pérdida de territorio y no lo podemos ver solo desde el punto de vista sexual. ¿Me explico? Entonces, es más información. Cada clase sumamos información. Queda en texto, porque todo esto está en los PDF que acompañan esta información, queda en la clase, quedan los videos cortos que se hace luego, se puede ir de video en video recuperando información, repasándola, etc.
Y entonces no hay por qué creer que, bueno, me tengo que acordar de todo. Tiene que quedar claro este concepto, que nuestro cerebro tiene múltiples capacidades en pos de la supervivencia, entre ellas el manejo también de los conflictos. Y eso se hace a nivel cerebral. Entonces, desde lo que hoy planteamos, está una posibilidad de migración de conflictos y entonces algo que de repente podría ser toda una descarga sexual en una mucosa de la vagina, por ejemplo, bueno, en vez de verlo directamente hacia el macho, y yo no digo que no tenga que ver, pero desde algún lugar, en verlo, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué siente pérdida de territorio? Entonces se puede ver desde la frustración sexual o de pérdida de territorio. Entonces, tener este mapita de ectodermo cerebral, de corteza cerebral o sustancia gris, bueno, está bueno.